Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. No olviden seguirnos y gracias por acompañarnos una vez más. Hoy contamos con la presencia de la psicóloga Anaid Albarrán Flores. Ella es perito psicóloga judicial, quien viene hoy a hablarnos de un tema que resulta bastante interesante y es el acompañamiento psicológico de niñas, niños y adolescentes para un proceso judicial terapéutico, que en esta ocasión vamos a saber qué significa un proceso judicial terapéutico. Psicóloga, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y es que es muy importante porque en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reconoce a estas personas como personas en desarrollo, ¿es correcto? Así es. Entonces es muy importante atender cada particularidad en cada caso, que se involucren, porque esto puede afectar en un futuro su desarrollo. Psicóloga, antes de empezar con el tema como tal, me gustaría saber, y a la gente seguramente también tendrán la duda, ¿qué es un perito psicólogo? O sea, ¿cómo se especializa un perito psicólogo judicial? Bueno, de entrada, pues por formación tenemos la licenciatura en psicología. Sí. Posteriormente podemos tener una maestría. Esto puede ser tanto en cuestión enfocado hacia la parte infantil, enfocado hacia los adolescentes, pero principalmente hacia la psicología forense. Y también tenemos la maestría en terapia familiar y de pareja, que todas estas nos dan las herramientas suficientes y para poder integrar herramientas y técnicas que nos permitan tener un mejor manejo dentro de todos los que son los procesos judiciales que involucran niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces podríamos preguntarnos en este momento cuál es la importancia del derecho familiar para niñas, niños y adolescentes. Sí, es muy importante porque finalmente a partir de ahí tanto el Estado como en general las autoridades judiciales pueden conocer el contexto familiar en el cual se encuentran nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y a partir de ahí tomar la mejor decisión, sobre todo en aquellas infancias que están pasando por un proceso tanto de violencia dentro de la familia, ¿no? O una situación también de abuso sexual, o que no están siendo cumplidos sus derechos, como lo son su derecho a la salud, su derecho a la alimentación, pero sobre todo su derecho a un contexto familiar sano, donde no haya conflicto, donde no haya violencia, donde tanto papá como mamá cumplan con los derechos y obligaciones que conlleva el tener a nuestras niñas, niños y adolescentes. Bien, sí, sí. Se escucha mucho esta palabra del interés superior del niño, niña o adolescente. ¿Podría explicarnos a qué se refiere y cuál es el debido proceso en este sentido? Ok, en cuanto al interés superior del niño, niña y adolescente, es privilegiar que nuestras infancias se respeten todos sus derechos, ¿no? Desde su identidad, desde el hecho de que ellos puedan expresar sobre todo lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan, porque anteriormente se tomaban decisiones desde la parte de la postura del adulto, ¿no? Sí, sí, sí. O bien se hacía un adultocentrismo, que le llamamos. Esto es que sí puedo a lo mejor escuchar al niño, o que venga el niño, niña o adolescente, pero aún así le pregunto desde mi perspectiva como adulta. Entonces, lo que busca el interés superior del niño es también que tengas, tanto los ciudadanos, jueces y juezas, tengan a su bien tener especialistas, como es el psicólogo, perito psicólogo, con las herramientas suficientes para poder accesar y poder hablar con un niño, niña o adolescente desde su etapa en la cual se encuentra, ¿no? Tanto, no solo la física, sino también la emocional, ¿no? Porque entonces ya no hablamos como si fuera un adulto chiquito, ¿no? Ya le estamos hablando desde su infancia, desde su adolescencia. Claro. Y estamos entrando a su mundo de interés. Porque también para un niño, niña o adolescente no es sencillo hablar sobre su contexto familiar, sobre lo que está viviendo o lo que ve constantemente día a día dentro de su familia. Sí, asimilan de distinta manera los problemas, ¿no?, que hay en su entorno. Hablábamos de un proceso judicial terapéutico y antes de seguir con el tema me gustaría saber a qué se refiere eso. Ok, esto es, no es nada más que el psicólogo perito llegue y diga, pues,
cuéntame, ¿no? Sí. O a ver, ponme al niño ahí. No. Nosotros llevamos todo un procedimiento con nuestras niños, niñas y adolescentes. Esto es desde el momento en que nosotros tenemos ese primer contacto con ellos, el preguntarles, ¿no? Empezar a presentarnos, desde el hecho de presentarnos, ¿no? Sí. Sabemos que muchos de ellos llegan con miedos, con dudas, con mucha ansiedad, mucha angustia, claro, ¿no? Entonces buscamos también o generamos que todo este proceso se haga en un espacio donde ellos se sientan cómodos, se sientan tranquilos, sí, seguros. En algunos lugares, en los centros de justicia, ya hay un área especial, ¿no? Donde incluso hasta puede haber pues un color distinto, un cuadro distinto, juguetes, ¿no? Claro. Cosas que podamos también allegarles a ellos para que puedan estar mucho más tranquilos. Ese es nuestro primer contacto como peritos judiciales en ese sentido. Y posterior a ello, pues empezamos a platicar con ellos, ¿no? Conocerlos. La idea de esto es que podamos disminuir en ellos como esta incertidumbre que ellos sienten, porque obviamente si un adulto dice voy a un juzgado y ya te impone la idea de un juzgado, ahora imaginemos lo que siente un niño o una niña o un adolescente que jamás ha estado en esos lugares y que aunado a ello vienen con situaciones familiares fuertes, ¿no? Claro. Entonces me surgiría ahí la pregunta, y creo que ya más o menos la contestó, pero para saber más a fondo. Entonces, ¿por qué una niño o adolescente debe ser asistido por un perito psicólogo? Porque el acompañamiento y la contención que les brindamos es distinta a cualquier otro adulto que pudiera estar dentro del proceso judicial, ¿no? Nosotros vamos para acompañarlos, realizar las preguntas acorde a la etapa de desarrollo en la cual se encuentran. Claro. No nada más es lanzar una pregunta, ¿no? Porque podemos lanzarla desde la parte adulta. Sí. Entonces el perito psicólogo judicial ya lleva desde el hecho de cómo tú los observas en un primer momento, cómo platicas o interactúas con ellos, tú te das cuenta cómo poder preguntarle o cómo hacer para que este niño, niña o adolescente pueda hablar sobre aquello que necesita, que piensa, que desea, tanto de mamá como de papá, ¿sí? O cómo poderle ayudar. Sí. Sí. Antes quiero hacer una pausa y decirle a la gente que este tema que es muy interesante y seguramente mucha gente tiene dudas o se encuentran en alguna problemática y dicen, bueno, ¿cómo lo solicito? ¿A dónde puedo llamar? Quiero saber más. Comuníquense a Justiciatel en el 800-719-2232. Ahí con mucho gusto los van a atender y podrán canalizar pues, la duda que tienen, ¿no? Psicóloga, ¿hay algún protocolo que se sigue en estos casos? Sí, está el protocolo de actuación que involucra a niños, niñas y adolescentes para aquellas personas que imparten justicia. Este es por la Suprema Corte de Justicia. En él viene pues desglosado, ¿no? Paso a paso, todas las partes que intervenimos en ello y cómo darle este acompañamiento a estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nos lleva de la mano. Más o menos, ¿qué podemos encontrar en ese protocolo? Bueno, pueden encontrar desde el hecho de en qué momento, en el caso de los peritos psicólogos, pues desde el contexto que nosotros tenemos que generar, el cómo realizar las preguntas, que tenemos que tomar en cuenta pues la edad, la etapa de desarrollo, que no es lo mismo su etapa de desarrollo y su madurez, ¿no? Son cosas muy distintas. Cuidar los espacios siempre. Las cuestiones familiares sí cuidamos mucho que tal vez mamá y papá no estén como en estarle dando mensajes, ¿no? Siempre tratamos, bueno, de llevarlos a una área donde ellos puedan como olvidarse o no estar viendo que papá y mamá se están confrontando, ¿no? Esa protección es la que brindamos nosotros. Y en general es también ver quiénes son las personas que van a participar, cómo le vamos a explicar a estos niños y niñas y adolescentes, todas las personas que van a estar involucradas. Los espacios, es así como esta mesa es redonda, ¿no? Sobre todo que va a ser videograbado, el por qué va a ser videograbado, se les tiene que explicar, se les tiene que pedir el permiso también, es un consentimiento para ellos. En cuanto a si desean que se grabe, ¿no? ¿Quién puede ver esa videograbación? Pero se hace más para salvaguardar su derecho a la intimidad, ¿no?
a no revictimizarlos también, porque estar constantemente trayendo a un niño, niña y adolescente a un juzgado es muy desgastante, claro. Sí, ¿no? Sí. Y hasta ellos a veces pueden decir, pues ya me lo preguntaste, ¿no? O ya vine, o sea, ¿por qué otra vez? O ya no quiero, ¿no? O ya no quiero, y ellos mismos lo manifiestan, ¿no? Hay Sí. veces que dicen, bueno, sí, pero que sea la única y última vez, yo ya no quiero venir. Es algo muy desagradable para ellos en algunos momentos, ¿no? Sí. Dependiendo de la circunstancia, del contexto familiar en el cual están atravesando. ¿En qué casos ejemplificados podría decirnos más o menos en qué casos se da ese acompañamiento? Se da sobre todo, bueno, los que tenemos más constantes, esta pandemia vino a hacer como muchas modificaciones en nuestras estructuras familiares, ¿no? El estar encerrados prácticamente 24 horas. Sí, aumentó, ¿no? La violencia familiar. Muchísimo, muchísimo el estrés en los papás y mamás, ¿no? En cuanto a la cuestión económica, ¿no? Nuestros niños y niñas y adolescentes estuvieron estudiando en casa, ¿no? O sea, no había una forma de que tú salieras y a lo mejor practicaras un deporte porque no podíamos salir a los parques. Entonces, actualmente tenemos muchos procesos de guarda y custodia y convivencia, ¿no? Muchos. En esos son los que más tenemos participación de niños, niñas y adolescentes, porque también esta misma pandemia hizo que quizás el no poder estar con papá o mamá cuando ya está el proceso, ya aunque ellos ya se divorciaron, tienen un acuerdo, hubo una modificación, o bien no iban con papá o con mamá, y esto hacía que nuevamente recurrieran a los juzgados y se tuviera nuevamente o que escuchar a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y la parte de la convivencia, ¿no? Es preguntarles nuevamente cómo estás, cómo convives con mamá, cómo convives con papá. O bien, cuando ya había este caso de violencia, pues el poder buscar a la abuela, al tío, algún familiar cercano, quienes se presentan en algunas ocasiones a los juzgados y piden nuevamente el apoyo. Sí. Y tenemos que hacer esta parte de nuevamente quizás escucharlos o una comparecencia de urgencia que le llamamos nosotros, ¿no? Es al momento que quizás nuestro niño, niña o adolescente está en crisis en ese momento, ¿no? Entonces también parte de lo que en ocasiones nos toca hacer a los peritos psicólogos judiciales es esta aplicación de primeros auxilios y esta contención nuevamente con ellos, hablar nuevamente con ellos y referirlos, ¿no? Sí. Esto podríamos decir lo que es más en materia familiar. ¿Atienden también en materia penal, no sé, agresiones sexuales? Sí. En materia penal hacemos más un acompañamiento cuando son los interrogatorios, sobre todo en casos de abuso sexual, violación, es donde más estamos ahí. Primero valoramos si este niño, niña o adolescente está en condiciones, ¿no? De poder narrar los eventos sucedidos. O bien detectamos si hay un proceso terapéutico previo o si no lo está viendo, hay que hacerlo antes de hacer incluso este interrogatorio, ¿no? Porque el mismo niño, niña o adolescente no se encuentra en condiciones emocionales para poderlo hacer, ¿no? Y le hacemos mucho más daño. Lo que estamos cuidando mucho es esta parte de la revictimización, ¿no? Sí es cierto que está su derecho a ser escuchados, a que estén acompañados por alguien que obviamente les haga sentir seguros, que sepan que se les va a creer, que tampoco nos vamos a asustar, ¿no? Porque la mayoría de los adultos nos asustamos ante una narrativa donde hubo violencia, abuso sexual, violación, y que del lado de los peritos psicólogos, pues guardar como esta calma, decir, sí, te escucho atentamente, no pasa nada, mira, no nos vamos a romper, al contrario, conforme lo vayas hablando, vas a ir sanando, ¿no? Y obviamente irlos dirigiendo hacia un proceso donde ellos estén accesibles y deseen también poder acudir a una terapia psicológica. Porque si bien sabemos, un proceso terapéutico o el ir a una terapia para un niño, niña o adolescente, si ellos no lo desean, si ellos no lo quieren, este proceso no avanza, ¿no? Es muy diferente a cuando hay un adulto y tú lo refieres a terapia. A veces este adulto o incluso este mismo adulto puede solicitar esa terapia psicológica, ¿no? Y puede él comprometerse a llevar ese procedimiento o ese proceso terapéutico. En el caso sobre todo de nuestros adolescentes es más complicado porque obviamente están pasando por una etapa de transición, ¿no? Hay cambios,
y pueden estar enojados, pueden estar tristes, pueden tener infinidad de emociones y decir, no quiero ir a terapia. Entonces, parte de ese momento que es justo estamos en ese acompañamiento con ellos, es hacerles la invitación para que acudan a proceso terapéutico, para que ellos puedan sanar todas esas emociones o esos enojos, esas frustraciones, esa tristeza, y sobre todo porque en el momento podemos detectar algunas ideas quizás donde ellos pretenden hacerse daño, ¿no? Claro, sí, Ajá, sí, sí. O están en una situación de riesgo, ya sea por el mismo contexto o familiar o social en el cual se desenvuelven, ¿no? Por eso hacemos en las preguntas, metemos todos los contextos, no solamente es el familiar, sino también es el contexto educativo, el contexto social, que es muy importante, determinado también en cuanto a las etapas de desarrollo en el cual se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta respuesta nos habló un poco del acompañamiento y de la terapia psicológica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ok, en el acompañamiento lo hacemos única y exclusivamente para el proceso judicial en el cual estamos. Va enfocada a ello, a que, como lo decíamos en las cuestiones penales, poder estar con ellos y que ellos puedan responder a las preguntas o saber si están en condiciones de responder a esas preguntas, cuidar las preguntas que se les harán. Y si tú vas a un proceso terapéutico, obviamente ya va encaminado a ciertos puntos de la personalidad o bien del estado de ánimo en el cual se encuentra nuestro niño, niña o adolescente, ¿no? O sea, si tú en escucha o en valoración encontraste que a lo mejor hay miedos nocturnos, o hay incontinencia urinaria, o se comen las uñitas, o se lastiman, o se cortan, hay cutting, ¿sí? O hay ideas suicidas, bueno, lo mandas tú, solicitas en el uso de la voz durante la audiencia, que refieres o puedes solicitar tanto a DIF como al seguro, como a centros de salud donde hay psicólogos, y decir, bueno, necesitan este tipo de terapia específicamente para trabajar estos puntos que se encontraron, ¿no? E igual lo hacemos con los padres y madres de familia, si requieren algún tipo de taller para mejorar o adquirir mayores herramientas para un rol materno o paterno, que decimos, este niño de 8 años requiere una mamá y un papá que le brinde este amor, este afecto, o estos límites, ¿no? O este adolescente también requiere ciertas cosas, ¿no? Entonces los mandas a talleres también, o buscas algún lugar en el cual ellos puedan recibir ese apoyo. Por eso es la diferencia, ¿no? Nosotros únicamente hacemos ese acompañamiento durante el proceso, pero no nos quedamos o no le damos ese apoyo en cuanto a las terapias. ¿Por qué? Porque una terapia psicológica puede llevar desde el mínimo de 3 a 5 sesiones, ¿sí? Hasta 15, 20 sesiones o más, de acuerdo a lo que requiere nuestra niña, niño o adolescente. Ustedes en este caso pueden apoyar diciendo en dónde pueden canalizarse para, como nos comentabas, el DIF o así. Seguramente la gente tiene alguna duda de si tiene algún costo en estas instituciones. Cuando el mismo juzgado realiza el oficio, y al ser una solicitud judicial no hay un costo. Ok, perfecto. Muy bien. O bien si ya son derechohabientes, pues tampoco hay un costo. Muy bien, hablando un poco de las herramientas que utilizan ustedes como psicólogos peritos, ¿cuáles son estas para lograr ese vínculo con el niño, niña o adolescente? Bueno, podemos iniciarlo desde el hecho de quizás un dibujo, podemos llevar plastilina, algún juguete que obviamente no sea tan grande, ¿no? Pequeño, podemos llevar rompecabezas, ¿sí? Llevamos las crayolas, ¿no? Siempre en esa parte como en cuanto a los niños, niñas, ¿no? Y en cuanto al adolescente, pues nos ayuda un poco más el hecho de interactuar con ellos, ¿no? De empezar a hablar con ellos, conocerlos. Finalmente el adolescente está en esa necesidad de también quisiera ser escuchado, quisiera que alguien me comprendiera, que no me juzgara, ¿sí? Que no me viera con cara de susto cuando yo pueda decir algo, ¿no? Y también hacemos este espejeo que le llamamos los psicólogos, ¿no? Desde el hecho de cómo llega y a lo mejor se sienta, o el artículo que toma, ¿no? Y nos vamos acercando a ellos poco a poco, ¿no? No es tampoco intromisiva hacia ellos, así de, ahora te sientas y ahora no, o sea, es poco a poco, ¿no? O desde el hecho en que nosotros
En el área de los juzgados familiares hay un área específica para escuchas y está en el segundo piso. Entonces, normalmente los juzgados familiares están en el primer piso. Entonces, nosotros lo que hacemos es presentarnos, el secretario o secretaria hace la presentación con el niño, nos dice, bueno, mira, soy el perito psicólogo, mira, se llama así. Y ya en ese momento nosotros ingresamos, decimos desde un hola, ¿no? Desde cómo sale nuestro hola, y empezamos con el encuadre, ¿no? Y el preguntarle cómo está, cómo se siente. Utilizamos preguntas abiertas sobre todo, ¿no? Para que el mismo niño, niña o adolescente vaya disminuyendo su sensación de nerviosismo, de ansiedad o de angustia. Claro, ¿no? Porque sobre todo muchos de ellos piensan que es su responsabilidad decidir o que van a lastimar a mamá o a papá, ¿no? Si ellos dicen algo. Estas áreas tienen algunas características, ¿no? Para lograr este tipo de... Normalmente, ¿qué características encontramos ahí? Ok, de entrada debe ser un lugar que esté iluminado, no completamente cerrado. Es una mesa redonda, tiene 4 o 5 sillas. Hay una silla en especial que se pone detrás del niño, niña o adolescente, y esa silla está reservada para una persona de confianza si el niño, niña o adolescente así lo solicita. Cuando ya estamos en esta entrevista con estos niños, niñas y adolescentes, que esta entrevista se da únicamente en un principio entre ellos y los peritos psicólogos. Y es ahí donde aprovechamos para preguntarle si desea una persona de confianza, aclarándole que una persona de confianza es aquella que le va a generar seguridad, tranquilidad, que no va a temer si él diga lo que él diga, esa persona no se va a molestar, no se va a enojar, o no va a salir de esa sala y le va a comentar a papá o a mamá lo que se dijo ahí, cómo lo dijo, y le va a generar a él o a ella un conflicto. ¿no? Por eso es una persona de confianza de ella o de él, no de papá, no de mamá. Claro, sí, porque muchas veces se sienten presionados por la presencia de mamá o papá, que digo, con una mirada ellos de di que no, di que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr? Digo, la verdad es un tema muy complicado, porque pues al final son sus papás, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo romper ese vínculo en el que la mamá, tú sabes que te está con la mirada, ya te está diciendo algo y tienes que aguantar, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? O sea, sé que es una pregunta difícil de contestar, pero ¿cómo lograr que el niño, su respuesta no sea acorde a lo que mamá o papá seguramente les dijo antes de ir al juzgado, ¿no? Claro. Tú tienes que decir, tú tienes que hacer. Una respuesta dirigida, ¿no? Claro, o exacto, bien los abogados también, ¿no? sí, también, exacto. Sí. Por eso en este primer encuentro, al irnos presentando y que él también o ella vayan hablando sobre sus derechos, por ejemplo, ¿no? Generalmente nuestras niñas, niños y adolescentes, por lo menos un derecho recuerdan, ¿no? Sí. Y me ha tocado desde el niño que dice, no lo sé, y en el momento que se los vamos explicando, ¿no? Con palabras, pues, claras, ¿no? De acuerdo a su edad y a su comprensión, dicen, sí me lo sabía, ¿no? Claro, sí lo sé, sí lo conozco. Y hay muchos niños, niñas y adolescentes que ya se lo saben, ¿no? Y dices, desde ahí ya a ti como perito psicólogo te da la pauta, claro, ¿no? Sí. Entonces vamos como rompiendo esta idea de, mira, cuando nosotros hacemos una escucha de menor, la idea aquí es que tú puedas expresar lo que piensas, lo que sientes y lo que necesitas, porque es algo para ti. No es algo para mamá, no es algo para papá. No existen papás buenos, ni mamás buenas, ni papás malos, ni mamás malas. Solamente existen papá y mamá haciendo lo mejor posible. Claro. Con sus propias herramientas, ¿no? Ellos se les va explicando y ellos lo van comprendiendo. Entonces ya te dicen, entonces puedo hablar sobre lo que siento. Sí, puedes hablar sobre lo que sientes. ¿Sí? Puedo decirte qué quisiera yo hacer con papá o con mamá. Claro que puedes hacerlo, para eso estás aquí. Claro. ¿No? Les vas explicando cada vez más claro el qué significa ser escuchado o escuchada, ¿no? Sí. Y ellos dicen, sí, entonces vamos generando esa confianza con ellos de tal forma en que se les va olvidando el diálogo, ¿no? Claro, sí. El discurso que quizás pudo haber aprendido. Y también, claro, que hay niños, niñas y adolescentes que te dicen, sí, yo quiero hablar sobre esto, ¿no?
quiero contarte cómo estoy con mi papá, cómo estoy con mi mamá, que estoy muy bien, ¿no? Que me llevo muy bien, o que estoy muy bien con mis hermanos, o que quisiera ver más a mis hermanos y hermanas, y solos fluyen, o sea, no hay necesidad. Sí nos ha tocado ver, desafortunadamente, casos en donde, pues, cuando ves los niños están aquí, llevan una manga larga y están aquí, ¿no? Como en los exámenes, ¿no? Claro. Y van viendo, ¿no? Y decirles qué está pasando, ¿no? Claro. Entonces hay que sacarlos de ahí y descontextualizar aquello que ellos pudieran haberles dicho a un adulto, ¿no? Sí. Y con ejemplos o preguntándoles sobre lo que realmente les gusta, porque esa también es la idea de la escucha de menor. Claro, conocer sus gustos, ¿sí? Y sus intereses. ¿Los juzgados están obligados a solicitar que haya un perito en los procesos judiciales? ¿O cómo es? O sea, por ejemplo, me refiero a esta pregunta va muy de la mano de, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un problema familiar, llevo a algún niño, niña o adolescente, y de pronto me doy cuenta que no está el perito psicólogo y que a mí me parece que es importante que mis hijos no tengan ese acercamiento. ¿Lo pueden solicitar? ¿Es una obligación del juez que lo solicite él? ¿Cómo es el proceso para...? Ajá. Ya ves que hablábamos del protocolo de actuación. Claro. En ese protocolo de actuación sí especifica que hay la necesidad de que esté presente un perito psicólogo, sobre todo en cuestiones familiares, como son la guardia y custodia, como es la convivencia, como son asuntos de abuso sexual, de violación, de violencia. Ajá. Quizás en el momento cuando yo te platicaba que había había esta parte de comparecencias, quizás en el momento no podemos estar presentes los peritos psicólogos, pero sí puede pedir el ciudadana juez y hablar a la dirección de periciales y solicitar un perito, ¿no? Y en el momento alguno de los que estemos cercanos podemos movernos a esa diligencia. Claro que esto conlleva el que quizás las personas tengan que esperar, pero sí se puede atender. O bien si en el momento no se localiza o no se cuenta, lo que se hace es únicamente como la audiencia familiar, bueno, en el momento se atiende la urgencia o se salvaguarda la integridad de este niño, niña o adolescente, si hablamos que es una situación de violencia, generalmente es por ello que son las comparecencias. Entonces, quien lo presenta generalmente es quien en ese momento rescata a este niño, niña o adolescente y se le dan los cuidados provisionales únicamente y se le da una fecha muy cercana para llevar a cabo entonces el procedimiento de escucha y posterior definir si también hay la necesidad de hacer valoraciones psicológicas tanto a los progenitores como a estos niños, niñas o adolescentes. Hablamos mucho en el sentido de adultos, pero entonces, ¿qué puede hacer un niño o niña que sufre violencia en su hogar o en la escuela? Hablarlo con un adulto que él considere de su confianza, ¿no? Cuando hablamos de esta persona de confianza, y que este adulto lo acompañe, ¿no? Es este acompañamiento que puede hacer el familiar. Generalmente cuando es así, si están pasándolo con mamá o con papá o con ambos, siempre hay una abuela, un abuelo, un tío, una tía, hasta un padrino o madrina, o el vecino, ¿no? O la vecina, quienes son quienes los llevan y pueden solicitar el apoyo, y finalmente el Poder Judicial puede brindarle en cuanto a un abogado defensor, ¿no? Que le empiece con todo este procedimiento legal, jurisdiccional, y llegar precisamente ante el juzgado, ¿no? Frente al ciudadano, ciudadana juez, y de ahí se va desarrollando pues todas las demás personas que vamos estando presentes en ese proceso judicial para este niño, niña o adolescente. Psicóloga, ¿algún mensaje que le quiera dar a la audiencia sobre este tema? Pues más hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que ellos conozcan sus derechos, y que también no solo es conocerlos, ¿no? Que los lleven a cabo, que hay adultos, que habemos adultos que participamos dentro de las instituciones, como en este caso, Poder Judicial, y estamos varias personas para poder apoyarlos, para poder escucharlos, que estamos para creerles, ¿sí?
hacerles más llevadero ese procedimiento judicial y sobre todo que estamos pensando en su bienestar. Sí, sí, que ellos son lo más importante, ¿no? En este caso. Pues muchísimas gracias, psicóloga. Es un tema muy interesante y que creo que va a ayudar a muchas de las personas que nos están viendo. Entonces, gracias por haber venido. Gracias a ti. Muchas gracias también a ustedes por haber sintonizado una vez más a Poder Judicial Conecta. Recuerden que en Justiciatel pueden hablar para cualquier duda que tengan en el 800-719-2232. Con mucho gusto los van a atender. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.